Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hablaremos del tema de la enseñanza del inglés y para ello hemos invitado a Jolanta Nitoslavska, que ella es directora de Asuntos Académicos de UNO Internacional. Bienvenida, Jolanta. Gracias, Conchita, es un gusto estar aquí. Y bueno, pues hablábamos ahorita precisamente de la enseñanza del inglés, del idioma inglés. Y pues me corregías, Jolanta. Yo te corregí porque yo creo que los idiomas no se enseñan, sino que se crean condiciones para aprenderlas. De hecho, von Humboldt lo dijo cuando vino a México, es una cita que usamos mucho. Y la verdad, este es el gran cambio de que justamente los idiomas, inglés o cualquier otro, no se enseñan. Y los maestros siguen insistiendo en enseñarlos. Y de que tengo que mostrarte el verbo, tengo que mostrarte esta gramática para que tú aprendas. Y la verdad, yo nunca, por ejemplo, aprendí español. Nunca tomé clases de español. Entonces, aquí uno de los problemas precisamente en obtener los resultados que nosotros esperamos, porque la idea es que logren comunicarse en otra lengua. Y este problema está precisamente en que nos empeñamos en enseñar más, no en el aprendizaje. O sea, estamos tomando como que el énfasis en la enseñanza y debe de ser en el aprendizaje. Claro, esto es yo digo que el gran cambio de la educación del siglo XXI, donde cambia el rol del maestro, donde la verdad el maestro ya no debe enseñar, no solamente en inglés, sino en matemáticas, en ciencias, en física, y donde el rol del maestro es asegurar que haya aprendizaje en el aula. ¿Y cómo se asegura eso? ¿Cómo se asegura esto? Pues ya los expertos lo han dicho, no hay nada nuevo, no es nuevo. Sencillamente los expertos dicen, Vygotsky, Krashen, Cummings en Canadá, todos ellos dicen que a través de un proceso de inmersión total para adquisición de otro idioma. Pero yo diría que eso también aplica para las matemáticas, para la química, para física. Es decir, que el rol del maestro es ser un mentor, ser un guía y asegurar que tengan los alumnos objetivos fijos y que tengan rúbricas, es decir, un método de evaluación. Y en ambientes colaborativos, porque somos seres sociales y aprendemos cuando hablamos. Si tú piensas en una película que acabas de ver, si no la discutiste con alguien, probablemente no te acuerdes muy bien de qué pasó. Esto es decir, no hay magia, no es nada nuevo. Entonces hay que interiorizar, por así decirlo, lo que quiere el alumno aprender. O sea, que el alumno pueda, como yo como alumno, no lo tengo que memorizar, no lo tengo que repetir como el profesor quiere, sino tengo que hacerlo como mío, como hacerlo, interiorizarlo, sí, ¿no? Exacto. Es decir, claro que entran procesos de memoria y si tú tienes una buena memoria te vas a acordar más, pero en la medida que tú tienes que producir, tienes que crear, tienes que comparar, tienes que asociarlo a tu vida y hacer algo con esto, lo vas a asimilar mejor. Porque fíjate que yo leía que uno de los obstáculos para que el alumno aprenda este segundo idioma, hablemos de inglés o hablemos de otro idioma, es precisamente que en la clase se lleva un libro de texto y que muchas veces los profesores lo que quieren hacer es cumplir con el libro de texto y que entonces este es un error o un obstáculo para que precisamente el alumno pudiera comunicarse. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, mira, el libro es siempre un recurso. Lo que es muy importante y lo que cuesta trabajo es que la mayoría de los maestros piensan que lo que tienen que hacer es terminar el libro, en vez de tener objetivos claros. Entonces, si el maestro tiene un objetivo claro, y vamos a poner un ejemplo muy fácil, aprender los pasados famosos en inglés irregulares, si este es tu objetivo, el libro te sirve de apoyo, pero y te sirve de práctica quizá en tu casa. Pero no tienes que hacer todo en el libro. Puedes escoger como maestro cuál es la cosa más apropiada
para tus alumnos. Ningún libro es perfecto. Claro. Ningún libro te va a dar exactamente. Tú tienes que conocer tu grupo y dependiendo de tu grupo, usar el libro para hacer quizá algo, pero tratar de que los alumnos produzcan fuera del libro. De hecho, nosotros pensamos que nuestros libros parecen poco comparado a muchos libros de llenar, porque justamente no queremos fomentar llenar libros. Preferimos que el alumno hable, que haga una obra de teatro, que haga un póster, que presente algo, en vez de llenar libros. El libro es una guía, hay que tener objetivos, pero más que un libro son claridad de objetivos. Y nos cuesta trabajo. Claro. Con esto, sí. En todas las materias, no solamente en inglés. En inglés, sino en todas las materias. Entonces aquí tomarlo como recurso, como tú dices, no tomarlo como algo que tengo que terminar, porque incluso hay presión por parte de los directivos muchas veces y de los padres de familia de que, bueno, tan caro me costó el libro y no lo han terminado de llenar, entonces, ¿qué están haciendo en clase? Claro, ¿no? Al contrario, el rol del maestro es asegurar que haya este aprendizaje. Y también el rol del maestro es asegurar que los alumnos proporcionen evidencias de aprendizaje. Ahí está el truco. Es decir, si el papá tiene evidencias de que pueden los alumnos producir, entonces no hay problema. Claro. Entonces hay que también ayudar a los papás a entenderlo, que llenar el libro no garantiza aprendizaje, claro. Al contrario. Y esto es lo que directivos y papás tienen que entender. Ahora, yo recomiendo mucho, más bien mi experiencia es que en la medida de que el profesor proporcione evidencias de aprendizaje, todo el mundo se queda tranquilo. Sí hay incomodidad con libros no llenos, sí, y esto es lo que hay que romper. Claro. Al contrario, felicitar al maestro que proporciona otras evidencias en vez del libro. Porque en el dominio de un idioma las evidencias son muy claras, ¿no? Si el niño se está comunicando, si el niño está entendiendo, ¿no? O sea, habla, entiende, ya hay una evidencia clara de que está habiendo un aprendizaje, ¿no? Diferente a matemáticas, por ejemplo, que es un proceso un poquito más difícil de demostrar, ¿no? Sin embargo, en el idioma es como que un poco más fácil de obtener evidencias. Sí y no. Sin embargo, hoy acabo de dar un curso a maestros donde los maestros de prepa, de secundaria, me decían, ¿y qué pasa? ¿Tengo que prepararlos para este famoso tal examen o tal otro? La mejor preparación es justamente la comunicación y vigilar la calidad de producción. Otra vez regreso a objetivos. Claro. Es decir, que si yo quiero que los niños sepan usar todas las diferentes maneras de expresar el pasado en inglés, que son diferentes del español, necesita el alumno practicarlo, porque estos exámenes o de Cambridge o de TOEFL o de EFL, no importa cuáles, todos se enfoquen ya en el uso del idioma y no en ejercicios gramaticales. Y sabemos que hacer muchos ejercicios gramaticales o funciones y estructuras del lenguaje, como se acostumbra ahorita a hablar de la gramática, no es tan bueno o no es tan eficaz o no te da tan buen resultado como agarrar un texto difícil, desmenuzarlo, buscar las buenas expresiones, las expresiones exactas y aprender de la gente que escribe bien y que habla bien. Esto es mucho más eficiente y te da mejor resultado. Porque tú decías ahorita, ¿no? Que también ese es otro, a lo mejor, error, ¿no? Preparar para un examen. No estás preparando para lo que realmente tú quieres, que es comunicarse. O sea, que el alumno pueda desempeñarse en un ambiente, ¿no? Que se va a cualquier país de habla inglés y que pueda él desarrollar ese lenguaje, ¿no? Claro. Sino que están muchas veces los profesores preparando para un examen para que si pasa el examen, entonces pues ya tengo la palomita, ¿no? Pero eso es todo, también es nuestra sociedad que valora estos exámenes y que los papás piensan
que si el niño pasa el examen con buenas calificaciones, la escuela es buena. Es decir, ¿cómo mides resultados? Estos exámenes de veras ahora sí miden las 4 habilidades de hablar, de escuchar, de escribir y de comunicarse, de leer, ¿no? Es decir, las 4 habilidades. Sí los miden bastante bien. Y yo creo que sí es válido, pero la mejor preparación es ambientes donde hay producción y no ambientes donde los niños están forzados a llenar cuadernos con ejercicios. Y esto hay investigación, no lo decimos nosotros. Es difícil porque nuestros maestros, ninguno de esta generación de maestros no ha vivido lo que estamos pregonando. No ha vivido ni ambientes colaborativos, no han vivido los maestros el aprendizaje colaborativo, no les tienen confianza a los niños. Casi yo diría que ténganles confianza. Si les dan cosas interesantes que hacer, lo van a hacer. Claro. Se subestima muchas veces al alumno. Mucho. Y se piensa que los alumnos aprenden escuchando al maestro y eso nunca pasa. Y por eso luego hay guías de estudio al final del mes donde el alumno tiene que estudiar porque no aprendió nada. Claro, sí, exactamente. Entonces, aparte de dominar, tú ahorita lo acabas de decir, ¿no? Aparte de que el maestro domine el idioma, que también eso es un reto porque pues muchas veces se van 2 años a vivir a un país donde se habla inglés y bueno, ya llegan hablando inglés aquí y entonces quieren dar clase, ¿no? Y entonces estudian 1 año el Teachers y ya están preparados para dar clase de acuerdo a ellos, ¿no? ¿Qué más se necesitaría? O sea, aparte de tener un buen dominio del idioma, con pronunciación, como tú lo mencionas y todo eso, ¿qué más se necesitaría para poder ser un buen docente? Bueno, yo sé que lo que voy a decir se cuestiona mucho. Ajá. Yo, por ejemplo, pienso que para ser un buen maestro de inglés no necesitas hablar muy buen inglés. ¿Por qué? Porque hay tecnología. Es decir, obviamente es deseable que hable buen inglés, pero tenemos una realidad en el país que luego es difícil conseguir personas que hablan buen inglés. Entre una persona que habla buen inglés y no tiene el chip, la confianza de que su rol no es enseñar, no es modelar, pero asegurar que ellos produzcan, y un maestro que no hable tan buen inglés, pero sí está consciente de que su rol es asegurar que los alumnos aprendan, prefiero al segundo. Claro. Es decir, que ¿qué necesita el maestro? Es justamente una dirección de escuela que le dice al maestro, tu rol ya no es enseñar, tu rol es asegurar. Así que no me importa si tú hablas todo el día, me importa que tus alumnos hablen. Y usa la tecnología para, si tú no pronuncias bien, hay que tecnología. Si tú no tienes buena gramática o buena sintaxis o buena manera de expresarte, escucha a otros, hay YouTube, hay otras maneras de aprender. Es decir, veo al maestro mucho más como un guía. Y entonces, esto también ayuda a los colegios. Ok, pues mira, Yolanda, si quieres vamos a un corte y regresamos aquí en un momento más con el programa de Educación y Conciencia, basándonos en el aprendizaje del idioma inglés. Gracias. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Estamos hablando del tema del aprendizaje del idioma inglés. Y bueno, pues nos platicaba aquí Yolanda precisamente de lo que un maestro necesita, ¿no? Para poder de verdad dar todos los ambientes necesarios para que se dé el aprendizaje. Y bueno, nos preguntábamos cómo se puede enseñar con calidad 2 idiomas, ¿no? Porque tenemos nuestra lengua materna, nuestra lengua que nosotros hemos aprendido de pequeños, y les haces una inmersión en otro idioma. Entonces cambia la gramática, cambian las formas de decir, incluso el orden de las oraciones.
¿Cómo no confundirse con Yo de los otra niños? vez regreso a objetivos claros, ¿no? Los programas oficiales te marcan objetivos claros, como escribir un reporte, cómo criticar un texto, cómo comparar, etc. Es decir, que todos los maestros de español son maestros de idioma, el de matemáticas, el de geografía, y tiene que vigilar la calidad de producción. Se habla de que la comunicación es uno de los 4 enfoques de la educación del siglo XXI, junto con pensamiento crítico, colaboración y creatividad, ¿no? Pero la comunicación y la calidad de producción, el maestro de matemáticas vigila que el niño entienda los conceptos, maestro de física, pero todos son maestros de idioma y deben cuidar el idioma. Entonces, otra vez regresamos a objetivos claros, tanto en inglés como en español. Me han contado de que justamente en muchas escuelas que son muy bilingües, en todas partes de México y también en Estados Unidos y también en Polonia y también los niños luego no tienen buena calidad de producción y de comunicación en su idioma materno, ni en uno ni en otro, comparado a escuelas donde, por ejemplo, nada más hay español. Yo pienso honestamente que es una cuestión de enfoque y de objetivos claros, de no permitirlo. Y la otra cosa, otra vez, la construcción y el aprendizaje tiene que venir del alumno. Si tú le corriges, no es tan poderoso que cuando el alumno se autocorrige con una rúbrica, con un banco de palabras. María Montessori lo decía hace más de 100 años, déjame hacerlo por mí mismo. Entonces nuestro rol es ayudar al niño a hacerlo. En la medida de que el niño lo asuma, es más poderoso que alguien de afuera le diga qué hacer. Y otra vez, trabajo colaborativo. Acabamos de tener un taller donde 4 maestros produjeron 4 o 5 enunciados en un idioma extranjero que no fue inglés y que no fue español. Y entonces, a partir de una producción individual, construyeron en conjunto unos enunciados correctos, justamente a través de una producción colaborativa. Que es ahí donde el maestro tendría que tomar como modelo esto para poder hacer que el alumno produzca, ¿no? Exactamente, modelo, tienen que estar convencidos. Los maestros hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Sí. Todos lo hacemos lo mejor que podemos. Entonces hay que darles nuevas herramientas para que lo hagan mejor. Yo no culpo al maestro exitoso que sigue su vieja manera de enseñar y tiene mucho miedo de soltar este poder para entregarlo a los alumnos. Yo les digo, ¿de veras quieren seguir siendo policías en el aula y tú cállate y tú pórtate bien? ¿No estaría mucho mejor trabajar de manera colaborativa y permitir que construyan? Pero hay que tener reglas, hay que enseñarles qué es esto de colaboración. En cualquier ámbito ahora de trabajo, y que lo digan los jóvenes, no se trabaja de otra manera que no colaborativa. Sí. Y trabajamos con personas mejores que nosotros y peores que nosotros. Y tenemos que aprender a tener tolerancia y respeto por los que no saben, ayudarles para que nuestro equipo funcione. Es lo mismo en la educación. Tenemos que aprender del mundo del trabajo. Estamos totalmente rezagados haciendo cosas como la hacían de tiempo de mi abuela y de la tuya. Sí. Y es que fíjate que cuestionábamos el otro día que estudian los alumnos inglés, por ejemplo, ¿no? O llevan la materia, la asignatura, 3 años en preescolar, 6 en primaria, son 9. Luego otros 6 de secundaria y preparatoria, ya son 15 años. Más 4 de universidad, 19 años. Y el alumno sale de la carrera sin poderse comunicar en inglés. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, no? Tú ahorita acabas de mencionar ya varias cosas, ¿no? El no tener objetivos claros, el no dejar que el alumno sea el que produzca, ¿no? Pero creo que sí es importante que reflexionemos esa parte, ¿no? O sea, son casi 20 años de su vida que sí han estado con recursos, con esfuerzos del profesor, como tú dices, que hacen pues lo mejor que pueden, sin embargo, los resultados no son los que quisiéramos. Entonces, es evidente que hay que hacer un cambio. ¿Qué sugerirías tú a nuestras autoridades
que ahora pues ya están metiendo la materia como materia de inglés desde en sus programas del Sistema Educativo Nacional, que antes no se tenía más que a nivel secundaria, ahora ya lo están metiendo en lo que es primaria, ¿no? ¿Qué sugerirías tú a las autoridades para que pues estos 19 o 20 años que se van a invertir, ¿no?, en este aprendizaje, realmente pudiéramos tener esos objetivos cubiertos de que pudiera hablar y comunicarse? La única gran recomendación es justamente que el maestro deje de enseñar. Qué difícil es. El maestro está en una posición como que de fuerza en el aula, y le gusta, no quiere soltar este poder. Claro, es una situación de poder. Entonces, en la medida de que el maestro confíe en sus alumnos, y hay que ayudar a los maestros a tener las técnicas para que no haya caos. El maestro tiene mucho miedo del caos, y además en caos no hay aprendizaje, es cierto. Entonces hay que tener técnicas, a dar al maestro herramientas para que deje a los alumnos producir. Me pasó en un colegio, ni me acuerdo en dónde, creo que en Michoacán, en algún lado, donde hablé con alumnos de sexto que hablaban bastante buen inglés, y yo les dije, si mañana yo les digo que tienen que aprender de los indígenas de Canadá cómo vivían hace 100 años, ¿necesitan de mí? Los niños dijeron que no. Claro que no. Tienen iPads, tienen computadoras, pueden. Lo que necesitan de mí es una rúbrica y objetivos claros. Es decir, qué necesitan saber de los indígenas y qué estructuras de idioma, dependiendo del nivel, necesitan usar para expresarse. Esto necesitan de mí, necesitan que yo les guíe para que la producción tenga efecto y que haya crecimiento. Si no, puede reventar la situación. Es decir, entonces, autoridades, otra vez, no tengan miedo de maestros que no hablen perfecto inglés. Aquí yo difiero, y tuve una discusión con Miguel Shekeli, del famoso reporte Sorry, donde él decía, hay que tener mejores maestros. Claro que es lo ideal, pero vamos en la realidad de que no los tengamos. Claro. Si no los tenemos, usemos la tecnología y cambiemos el chip al maestro para que permita a los alumnos producir y crear. ¿Cuántos alumnos tienen su propio iPad? ¿Por qué el iPad está, o su propio teléfono, o su propia computadora? Incluso acabo de estar en Oaxaca, en un pueblo muy pobre, donde los niños de 4 años los vi en las calles sin pavimentar con iPads. ¿Y por qué no los usan en la escuela? Es absurdo. Claro. Ahí está el inglés, ahí está el francés, ahí está el chino. Yo no necesito un maestro para aprender un idioma. Claro. Ahora, con maestro lo aprendo mejor si el maestro tiene objetivos y lo encuadra. Ok, o porque puede ser también el obstáculo, ¿no? A veces somos obstáculos, ¿no? Sí, si el maestro sigue pensando que escuchando al maestro el alumno va a aprender, el maestro es un obstáculo. Y yo escuchaba ahorita, decías de la rúbrica, ¿no? ¿Cómo evaluar pues el desempeño de un alumno, ¿no? Porque el otro día escuchaba que en una entrevista de trabajo una persona dijo, bueno, yo hablo el 70% de inglés. Y le contestó, ¿no? O hablas o no hablas. A mí no me digas el 70, el 80, o sea, porque a mí no me sirve. O lo hablas o no lo hablas. Ahorita podemos hacerte una entrevista en inglés y me vas a entender, te vas a contestar. O no lo hablas, pero no me digas porcentajes, ¿no? Y me llamaba mucho eso la atención de que no debería, decía él, era un ejercicio de entrevistas de trabajo, ¿no? Que no deberíamos de decir 70 o 80, ¿no? Porque te estás valorando, que es hablar o no hablar. Pero ya en el aula, ¿cómo evaluamos? ¿Con rúbricas? Mira, la verdad, la Unión Europea se preguntó lo mismo y obviamente lo que hicieron hace 20 años es que clasificaron habilidades de idioma. Y hay un marco común europeo de referencia donde describe qué es hablar a nivel A1, qué es hablar a nivel A2, qué es a nivel B1, B2, C1. C2 es hablar como estamos hablando ahorita, ¿no? Es decir, casi idioma materno, casi yo digo, ¿no? Pero entonces sí, y esto
hay rúbricas que describen qué es hablar a nivel A2 o A1 o B1. Y la rúbrica, de hecho, son frases de yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hablar de mi casa, de mis juguetes, o puedo hablar de un texto de filosofía. Es decir, hay una diferencia en hablar. Es decir, que más que 70%, lástima que este entrevistador no dijo, a ver, ¿cuál es tu nivel de inglés? Claro. Si yo te pregunto cuál es tu nivel de inglés o de español o de francés, yo te puedo decir. Por ejemplo, mi nivel de italiano y portugués estaría a nivel A1, pero mi nivel de polaco quizá es un C1, C2. También español, ¿no? En inglés, obviamente, es mi idioma materno, más bien es el idioma que hablo mejor, ahí estaría yo a un nivel de C2. Pero acabo de escuchar el caso de alguien que habla perfecto polaco, pero tuvo que hacer un doctorado en Polonia. Entonces, ya para hablar de temas de doctorado profundos, ya necesitas, es una persona que habla perfecto polaco, pero de veras puede discutir temas de doctorado con una comisión, es diferente. Sí. Entonces, más y más, yo espero que en trabajos y escuelas se hable de cuál es tu nivel de inglés. Ya no hablemos de 70, sino yo hablo inglés a nivel de A2 o B1 o B2, ya en Europa se habla de esta manera, y a los alumnos también. De hecho, así necesitamos empezar a hablar. Entonces, las certificaciones finalmente que nos hace la Universidad de Cambridge están, de alguna manera, es una forma de evaluar el aprendizaje de los alumnos. Totalmente, y de decir, tú estás produciendo, además, tu nivel de producción del habla puede ser diferente de tu nivel de producción escrita. Es decir, se da casos de que tú puedes producir el habla B1, pero de hecho tu producción escrita está a nivel de A2. Y entonces tienes claridad y entonces ves lo que tienes que hacer para subir. Y otra vez, la única manera de adquirir niveles mayores, más exactos, yo digo que es a través de escuchar buen inglés, pero más que escuchar, de producir. Es decir, lo lees y luego alguien te corrige y empiezas a subir tu nivel de inglés. ¿Y la mejor edad para aprender? Hay mucha discusión de esto. Hay mucha discusión. Yo vengo de Canadá, soy canadiense, y entonces yo crecí en una cultura trilingüe, donde en mi casa se hablaba polaco, en la escuela se hablaba francés y en la calle se hablaba inglés. Sí. Y entonces adquieres los 3 idiomas. Mis sobrinos en Canadá todos hablan 3 o 4 idiomas. Es decir, hay investigación que dice que cuando adquieres un idioma de bebé, antes de los 3 años, tu pronunciación es mucho mejor. Hay estudios que dicen que la adquisición del idioma ahí casi se mete o se entra en diferentes partes del cerebro. Cuando lo adquieres después, ya el segundo idioma se guarda en otra parte del cerebro. Está muy discutido. Hay otros que dicen mejor aprender súper bien un idioma y después adquirirlo a los 8 o 9 años. Es un debate. Mi experiencia personal, a mí me gusta mucho el ejemplo que María Montessori pone en uno de sus libros, de una niña de 3 o 4 años que vivía en Europa en una familia acomodada con cocinero francés, nana inglesa, maestra de francés y chofer alemán. Y la niña a los 3 o 4 años hablaba perfectamente bien con cada persona el idioma. Una cosa es cierta, y yo lo veo ahorita con mis sobrinos chiquitos, es que si el niño aprende 2 idiomas de bebé, parece ser más lento que en un idioma, porque está aprendiendo doble juego de vocabulario y de estructuras. Okay. Parece ser que a los 5 o 6 años se nivela, pero a los 3 o 4 años pareciera que habla menos que un niño que está adquiriendo un idioma. Ok. Pues mira, Yolanda, el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero agradecer que hayas aceptado la invitación de venir aquí al programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues despedirnos del auditorio, agradecer que nos escuche, mandar un saludo a todo el auditorio de ESNE que nos está escuchando y nos ve.
cada semana y bueno, pues nos volvemos en próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Muchas gracias, Conchita. Gracias a todos.